Multifacético esteño. Oiga, levántese a desayunar. Una vida en sueños central. Ya tenemos fecha para extender la Universidad Nacional, va a ser el 22. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente y bienvenidas nuevamente. Les pido que porfa, ya les coloco para que solo me puedan escribir a mí. Me cuenten cómo les pareció la clase anterior. Esperen, admitimos a todos. Ya les coloco para que solamente me puedan escribir a mí. Ah, pero esperen, porque es que siguen llegando. Espérenme, a ver, admitamos a todos y ya. Listo. Cuéntenme, por favor, en comentarios cómo les pareció la clase anterior.
Si era lo que esperaban, si era lo que querían, si tienen alguna recomendación también. Y pasamos entonces a ver el tema de química de nuestra clase de hoy. Listo, entonces los leo y les agradezco mucho me escriban. Si les gustó así, sí, ¿qué tal? Bueno, vamos a mirar entonces ahora nuestra clase de química. Espérenme, les comparto acá. Y la idea es que todas las dudas que ustedes tengan respecto al área me la comenten, ¿sí? Es lo que les digo, o sea, vamos a procurar entender el porqué de las cosas, ¿sí? No irnos como a preguntas, sino ¿por qué las cosas? ¿Por qué pasan las cosas? Bien, entonces ya tenemos estas que son nuestras clases de refuerzo, ya saben cómo es la cuestión. Gracias por sus comentarios, ahí los leo atentamente. Y nosotros vamos a ver en ciencias naturales, dos de química, dos de física y una de biología. En nuestro caso, en química, la clase uno va a ser el átomo, sus propiedades, ¿listo? El átomo, estequiometría, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con concentración. El átomo, mezclas, propiedades de la materia y estequiometría, listo. Van a haber algunos temitas de química que pues no veamos en estas dos clases, pero pues como que procuro, digamos, darles aquellos temas, no tanto que yo considere quizás más importante, porque todos son muy importantes, sino esos temas que considere yo que pronto falta profundizar un poquito más en cuanto a los conceptos. Listo. Lo segundo que nosotros vamos a tener acá es el átomo, mezclas. Bueno, reactivo límite ya lo vimos, pero geometría ya lo vimos, sí. Reacciones, más bien. Listo. Reacciones, gases ideales. Y adicional a gases ideales, reacciones pH. Ya. Y pues alguito de orgánica. No mucho, la verdad, porque pues orgánica es muy sencillo, o sea, siento que con lo que vamos a ver en clase se va a entender. Pero pues alguito tocaremos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver entonces. Empecemos de una vez con química. Listo. Van a haber cositas que yo tomé de sus apuntes para que lo sepan, pues porque es más fácil ya que ya están anotadas. Entonces, acá en nuestra parte de química, nosotros hemos empezado con la parte del átomo. Listo. Recuerden que teníamos tres propiedades. Mierda. Listo. Mm. Teníamos tres propiedades particulares. Listo. Número atómico, carga atómica y masa atómica. Listo. Entonces, díganme un elemento. Sodio. Sodio. Listo. Entonces acá el sodio se representa con la Na. Entonces les voy a poner el siguiente ejercicio. Listo. Se tiene el siguiente átomo de sodio. Listo. Entonces acá tenemos Na. Bien grande para que lo vean. Listo. Entonces la carga va a ser más 1, 22 y 11. Listo. Más 1, 22 y 11. Entonces carga va a ser más 1. La masa va a ser 22. Y el número atómico va a ser 11. Entonces, les voy a preguntar acá, este átomo, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene? ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Listo? Y lo segundo que les voy a pedir es que realice la configuración electrónica
para este ion y para el átomo neutro. Y lo tercero que les voy a pedir es que dibujen el átomo de sodio neutro. Entonces, vamos a mirarlo primero. Listo. Este átomo, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene? Lo más fácil son los protones. ¿Cuántos protones son? 22. Esa es la masa. Entonces, este es 11, es el Z, que es el número atómico. 22 viene siendo la masa. Y 1 viene siendo la carga. Listo, entonces acá masa. Acá viene siendo número atómico. Espérenme a ver qué. Uy, ven. Y más 1 viene siendo la carga. Creo que eso sí es clara, ¿cierto? Entonces, cuéntenme, a ver, ven, ya me están diciendo neutrones. Listo. Vale, también estoy viendo. Ok, muy buena la clase. Gracias, Carlos. Muy interesante, logré entender mucho. Gracias, Catalina. Bueno, esa es la idea. Y siempre en estas clases donde haya la duda, establezcanla, ¿sí? Porque es que en realidad uno en ciencias y demás no debería tener cosas que estén dudando. Si están dudando es porque no se entiende bien. ¿Listo? Entonces, vean, pero es que no, que qué pena preguntar eso. No, pues es que todos los temas están correlacionados. O sea, a pesar de que sea algo básico, nos puede dar pie para entender cosas más complejas. Primero que todo, el más fácil son los protones. ¿Cuántos son? 11. 11. Recuerden que los protones son iguales al número de qué. El número atómico. Neutrones. No necesariamente. Los protones son iguales al número atómico, que el número atómico es la manera en que los elementos se organizan en dónde. En la tabla periódica. En la tabla periódica, exactamente. Ahora vamos a hallar los neutrones, pero entonces, ¿qué pasa para hallar los neutrones? Para hallar los neutrones utilizamos la masa, ¿sí? La masa, que la colocamos acá con A, pero pues es masa, coloquémosle acá masa, para que no se me enreden, va a ser igual a 22. Pero la masa también aquí es igual a protones más neutrones, ¿sí? Recuerden que lo único que tiene masa es lo que está en el núcleo, ¿vale? Porque los electrones únicamente tienen carga. Sí tienen masa, pero pues al estar girando alrededor del núcleo, pues es despreciable. Entonces acá tenemos que 22, despejando 22, es igual a los protones que son 11 más los neutrones. ¿Qué quiere? Este, ¿Qué señor, pago? creo que no. Bueno, si algo vuelven a encender los micrófonos. Listo. Yo lo cierro, o sea, no porque no quiera que hablen, sino porque digo, no, de pronto se les quedó abierto, pero si lo cierro y era porque si me estaban diciendo algo, lo abren, listo. Entonces acá tenemos 11, está restando, pasa a sumar, entonces nos queda acá que 22, perdón, ¿qué? Está sumando, pasa a restar. Nos queda que 22 menos 11 son los neutrones. O sea que ¿cuántos neutrones hay? 11. En este caso son iguales, ¿sí? En este caso son iguales protones y neutrones. Pero si los protones y los neutrones, bueno, y más bien, si los protones y los neutrones son diferentes, significa que la masa se alteró. Y cuando los neutrones cambian, yo puedo tener dos átomos que tienen que ser del mismo elemento, pero con diferente cantidad de neutrones, y dos átomos del mismo elemento con diferente cantidad de neutrones, ¿cómo se llaman? ¿Isótopos? Exactamente. Dos átomos del mismo elemento con diferente cantidad de neutrones se llaman isótopos. Vean, si los neutrones son diferentes a los protones, ustedes todavía no hablan de isótopos, porque para hablar de isótopos se tienen que tener dos átomos, ¿sí? Dos átomos del mismo elemento con diferente cantidad de neutrones. Un solo átomo no puedo decir que es isótopo. ¿Isótopo de quién? Listo. Y finalmente los electrones, que lo hacemos con la carga. Entonces recordemos siempre que la carga es el número de protones menos electrones. En este caso, nuestra carga, ¿cuánto es que era? Más uno. Listo, más uno.
Entonces, más 1 viene siendo igual a los protones que son 11 menos los electrones. Listo. Si es más 1, ¿qué es? Un Un catión. catión, un anión, un catión, carga positiva. Listo, lo vimos en clase. Mm, carga positiva. Entonces, significa, cuando es más 1, significa que perdió, que ganó. Perdió electrones. Ganó, ¿no? Perdió un electrón. Perdió un electrón en realidad. Si la carga fuera más 2, perdió 2 electrones. Si la carga fuera menos 3, ganó 3 electrones. Listo. Entonces, de entrada aquí se sabe que pues inicialmente la carga es 0, ¿sí? O sea, protones y electrones son iguales. Pero como acá perdió un electrón, tendríamos 10 electrones. Pero despejemos, despejemos. Entonces este 11 está acá sumando. Va a pasar a restar. Entonces nos quedaría acá que más 1 menos 11 es igual a menos los electrones. Y acá nos quedaría, entonces más 1 menos 11 nos da menos 10, es igual a menos los electrones. Los electrones son 10. Recuerden que tener ese menos 10 es como si yo tuviera menos 1 por 10 igual a menos los electrones, ¿sí? Es lo mismo que yo lo tuviera así. Y acá, pues bueno, paso este menos 1 que estaba multiplicando, lo paso a dividir. Entonces nos quedaría que 10 es igual a menos los electrones sobre menos 1. O sea que los menos por menos da más, 10 es igual a los electrones. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabo de hacer acá? Obviamente, a mí me va a quedar que menos 10 es igual a menos los electrones. Yo de entrada digo los electrones son 10, pero pues quiero que sepan matemáticamente de dónde viene. Bien, dudas, preguntas, me comentan. Listo. Ahora, ya sé que este tiene entonces protones 11, neutrones vienen siendo también 11 y electrones vienen siendo 10. Ya lo tengo. ¿Vale? Ya lo tengo. La parte de los electrones, ¿qué parte exactamente? ¿Cómo lo calculamos o la operación? La operación, listo. Vean, ¿cómo lo calculamos? Yo creo que está claro que es que la carga es protones menos electrones, cojo la carga que es más 1, 11 menos los electrones. Cuéntame si es claro hasta que llegamos acá, hasta que llegamos que menos 10 es igual a menos los electrones. ¿Es claro eso? Listo. Vean, cuando yo llego ahí, en realidad, yo de entrada puedo decir, vea, fácil, menos a un lado, menos al otro, quito los menos. Y me da que 10 son los electrones, ¿sí? Ahí ya lo puedo decir de una, si no, no lo dudo. Pero entonces, ¿yo qué hago? Vean, yo digo, bueno, pero dejémoslo todo como ordenadito, con los signos que son, mostrémosle a la gente cómo es matemáticamente que se hace. Lo que yo hago es decir, bueno, menos 1 por 10, que es lo mismo que menos 10, es igual a menos los electrones. Y este menos 1 que está multiplicando lo paso a dividir. Y me queda que 10 es igual a menos los electrones sobre menos 1, menos por menos me da más. Los electrones son 10. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Ahora nos piden que realicemos la configuración electrónica para este ion y para el átomo neutro. Ojo, la configuración electrónica me da el número de ¿qué? Electrones. El número de electrones, ¿sí? Y es importante decirlo, ¿por qué? Porque como los electrones cambian, yo no puedo decir, mire, el átomo se ve así, estos son los protones. No, la configuración electrónica solamente me da el número de electrones. Listo. El ion que yo tengo, listo, tiene 11 protones, 11 neutrones y 10 electrones. Mi átomo neutro, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones tiene mi átomo neutro? 11. 11. Recuerden que los protones, ¿qué? El número atómico. Ya, pero pregunta, ¿los protones cambian? No. No, de hecho, porque los protones no cambian, es la manera en que la ordenamos en la tabla periódica. Entonces, mi átomo neutro tendría 11 protones. Pues bueno, los neutrones siguen siendo igual, ¿sí? Pero, ¿cuántos electrones tendría? 11. 11. 11, ¿sí? Recuerden entonces que en mi átomo neutro electrones y protones son iguales, la carga es cero.
Vamos a dibujar entonces esta cuestión. Primero dibujemos el átomo neutro, ¿les parece? Desde que lo hayamos hallado después, primero dibujemos el átomo neutro. Cuéntame, Mariana. Profe, y yo como, o sea, póngale que en este caso no fuera solamente 11 sino que fuera como 10 8 y 7. Entonces, ¿yo cómo determino cómo sería mi átomo neutro? Claro, es que el átomo neutro es donde los protones son iguales a los electrones, ¿sí? Como los protones nunca cambian, entonces tus protones son 11. Entonces en el neutro, protones son 11, electrones también tienen que ser 11. O sea, ¿Listo? pues los protones y los electrones tienen que ser iguales, pero los neutrones sí pueden variar. Claro, digamos acá no los variamos porque ¿para qué? ¿Sí? Pero, por ejemplo, en mi átomo neutro no me interesan los neutrones, o sea, la masa puede ser diferente. En mi átomo neutro, protones y electrones son iguales, ¿sí? Me interesa es la carga, si es positiva, si es negativa, bueno, ¿qué es? Listo. Vamos por acá. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces vamos acá a hacer la configuración electrónica para ellos. Estamos en el tema de química en el átomo. Cuando nosotros hacemos la configuración electrónica, recuerden, porque acá están los de la licencia y los de licencia estándar, licencia pro, en vivo. Recuerden que nosotros tenemos en clase esto visto mucho más detalladamente y es más que todo un repasito, ¿sí? Y sobre todo, aclare esas dudas que de pronto usted diga, uy, por ahí no sé qué, de qué trata. Vean, entonces mi átomo neutro, ¿cómo yo lo dibujaría? Voy a tener un núcleo, ¿cierto? Un núcleo. Pero antes de eso, yo recuerdo la configuración electrónica. ¿Que recuerdan cómo es la configuración electrónica? Uno s dos s dos. Exactamente, exactamente. Y los números pequeños de esa configuración electrónica, ¿qué representan? Los niveles de energía. No, esos son los grandes, los niveles de energía. Cada orbital es un nivel. Los números pequeños. Los electrones, Ujú. Los electrones, pero acá me dicen en el chat los protones. No. Siempre son los electrones. ¿Por qué no podemos decir que son los protones? Porque es que los protones nunca cambian, mientras que los electrones sí varían. Listo. Entonces, vamos a hacer este. No, espera, hagámoslo acá, si no lo quiero. Tan, tan, tan. Hagamos este ion. Entonces, la configuración electrónica para mi ion, ¿cómo sería? Son 10 electrones para mi ion. Hagámoslo primero el del ion. Les ha dicho que el otro, pero no, no pasa nada. Entonces empezamos 1s2. ¿Sí? Cuando yo empiezo con 1s2, primero acá en el núcleo voy a colocar que los protones son ¿cuántos? Protones son 11. ¿Y neutrones son cuánto? ¿Cuánto? 11. 11, listo. Entonces, digamos que en el núcleo lo que ustedes les van a colocar a veces son solo los protones, o a veces les van a colocar el nombre del elemento, a veces protones y neutrones, ¿sí? Es como la forma de representar, porque es que finalmente en el núcleo están protones y neutrones. Después tengo 1s2. El uno grande significa que es mi primer nivel de energía. ¿Listo? Entonces, espérenme a ver. Este uno grande significa que es, si me cuento, que es mi primer nivel de energía. Entonces, coloquémoslo con un colorcito verde. Bueno, pues no, como que no, como que no queda el verde. A ver. Propiedades de la pluma, verde. Listo. Entonces, en mi primer nivel de energía, ¿cuántos electrones tengo? 2. Exactamente. De hecho, hagamos una cosa acá para que quede más chévere. Y ese pongámoslo como de gris. Listo, y ese sí pero fue pinta una verde. pregunta. Dime. En el primer nivel solo pueden haber dos electrones. De hecho, en todos los átomos en el primer nivel de energía solo hay dos electrones porque fíjate, de hecho, bajemos esto para acá. Fíjate que siempre es 1s2. Sí, en el primer nivel de energía solamente hay dos electrones. Entonces acá los vamos a colocar dos electrones. Listo. Uno y dos electrones. Listo. Segundo nivel de energía. Entonces seguimos con el 2. ¿2 qué? Entonces sería 2s2. ¿Cuántos electrones van ahí? 4. 4. Cuatro. Tengo que llegar a 10. Listo. Después de 2s2 sigue 2p6.
Y creo que ya, ¿cierto? Hasta ahí sí. Ya, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? El 2 grande significa mi segundo nivel de energía, mi segundo orbital, mi segunda, ¿sí? Como estaba en el taller, este de acá. ¿Y ahí cuántos van? ¿Cuántos electrones van ahí? ¿Cuántos tengo que poner en el segundo nivel, mejor dicho? 8. 8, exactamente. Entonces hay que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7 y como que 8. Sí. Creo que no queda así como de todo, pero pues usted me entiende ahí, más o menos. Pregunta, ¿ese 8 a qué le suena? ¿No La le regla suena La algo? primera ley del octeto. empieza Al octeto, exactamente. Ahorita lo vamos a ver y ahorita vamos a dibujar el átomo también de flúor, que es el más común, pues con el que o el de cloro podría ser. Pero, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que en el momento en el que él pierde un electrón, me queda el nivel donde están mis 8 electrones de valencia. Los electrones del último nivel se llaman electrones de valencia, ¿sí? Pero acá, en esta parte, ¿qué particularidad tiene este ion? Ya está unido con otro átomo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que hizo él, lo que hizo mi átomo de sodio en este caso, fue perder un electrón. ¿Sí soy claro? O sea, ya otro átomo se lo robó. Y ese cuenta que ya está estable porque ya está en su octeto. Bien. Ahora vamos a hacerlo para el átomo neutro. Entonces sabemos que en el átomo neutro, pues tengo 11 protones, 11 neutrones y 11 electrones. Empecemos con la configuración electrónica. Entonces sería 1s2, la misma, 2s2, 2p6, ¿y qué sigue? ¿Qué más faltó? ¿Tres qué? 3S1. S1. 3s1. O sea que en realidad viene siendo como lo mismo que yo había dibujado más o menos, pero tengo que agregar un nivel más. ¿Por qué? Porque está el nivel 3. Y dense cuenta que en el nivel 3 hay solamente un electrón. ¿Cómo se llama ese electrón que hay en el nivel 3? ¿Cómo se llama este electrón? ¿Alguna idea? No, no. Por acá me dice María, correcto. Electrones de valencia, que son los que me pueden robar, los que puedo compartir. Sí, esos son los electrones de valencia. Listo. Ya. Ahora, una vez yo tengo eso, yo digo, ok, perfecto, tengo los electrones de valencia. Ojo, siempre yo dibujo los electrones de valencia en el átomo neutro, ¿sí? ¿Por qué en este no? Porque es que ya está unido a otro átomo, ¿vale? Entonces, vean qué es lo que sucede. Lo que va a suceder, y acá lo vamos a tener, es que podemos hacer lo mismo también para el átomo de cloro. El átomo de cloro creo que son 17 el número atómico, o sea, son 17, o sea, el átomo de cloro neutro son 17 electrones. ¿Listo? Bueno, acá está. Ya dibujamos el átomo de sodio neutro. Listo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en realidad? Vea, en realidad este que acabamos de dibujar lo podemos ver de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando se une con el cloro. Vean qué sucede. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? 1. 1. ¿Y quién se lo roba? Cloro. El átomo de cloro. El Exacto, muy átomo claro. de cloro, exactamente. Y entonces, dése cuenta lo que pasó. El cloro completó su octeto porque le faltaba únicamente uno, porque miren que en su último nivel, a ver, ¿cuál sería hallámoslo acá. Si nosotros hallamos la configuración electrónica para el sodio, ¿cuántos electrones tiene? 11, ¿cierto? Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mientras que si lo hacemos para el cloro, ¿cuántos electrones tiene? 17. 17, entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, ¿qué sigue? 3S2. Ajá, ¿qué Es sigue?
3p6. 3p6. A ver, 10, 12, 3p6, ¿seguros? 3p5, 3p5. 3p5. 3p5, listo. Entonces, dense cuenta que ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Yo lo miro por el último orbital, el tercer orbital, ¿sí lo ven? Tiene ¿O no lo 7. ven? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? 7, profe, ¿no? Exactamente. Entonces, para completar el octeto, ¿qué hace el cloro? Que es más electronegativo que el sodio. Le roba el electrón al... Le roba el electrón. Entonces, si se dan cuenta que acá en el último nivel había un electrón, mientras que en el cloro en el último nivel habían 7, el cloro le roba uno. Y dense cuenta que por eso el cloro quedó con carga negativa porque ganó un electrón y el sodio con carga positiva porque perdió un electrón. ¿Quién es el catión y quién es el anión? El sodio es el catión y el cloro es el anión. Sí, positivo catión, negativo anión. Listo. Entonces, el sodio es el anión, es el catión y el cloro es el anión. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones sobre todo lo que acabamos de hacer? Es el momento. ¿Me puedes repetir cuál es el positivo y cuál es el negativo, por favor? Claro, el sodio es el catión, el que sea catión es el que va a tener carga positiva, es un ion que es catión porque es carga positiva, perdió electrones, y el cloro es el anión, es decir, es carga negativa porque ganó electrones. Gracias. Vale, con gusto. El cloro es negativo porque ganó electrones. Listo. Bien hasta acá. Ok. Yo asumiré que bien. Vamos a mirar entonces. Configuración electrónica, estructura de Lewis, listo. Nosotros hemos visto algunas propiedades. Les voy a hacer una pregunta. De acuerdo con lo siguiente, de acuerdo con esta tabla periódica, ¿quién está más a la derecha y quién está más arriba? ¿Quién está más hacia la derecha? ¿El cloro o el sodio? Cloro. El cloro, ¿no? El cloro. El cloro está más a la derecha. ¿Por qué? Bueno, y hacia arriba. Bueno, hacia la derecha. ¿Por qué? Tiene mayor que energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, también se llama. Más afinidad. Afinidad electrónica que se llama electronegatividad. Listo. Tiene mayor electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? ¿Alguna idea? Es La una capacidad. ¿Es una qué? Disculpa. Capacidad de robar electrones. Exacto. Consiste ya. en la capacidad de robar electrones. Por eso es que los átomos se organizan de esa manera, ¿vale? Y bueno, de hecho, entre más lejanos estén los átomos, más débil va a ser el enlace, ¿sí? Porque va a haber mayor diferencia de electronegatividad. Entonces recuerdan que se nos forman tres tipos de enlaces. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Iónico, covalente Ajá, iónico, covalente. y no covalente. Covalente polar y Eso. no Probablemente polar. polar y no polar. Exactamente, covalente polar y covalente no polar. Y acá está, pues, nuestra tablita. Listo. Entre más lejanos los átomos, mm, digámoslo así, mayor diferencia de electronegatividad habrá. Es decir, que tienden a formar qué tipo de enlace. Iónico. Ajá. Es decir, forman enlaces iónicos. Ojo, esos enlaces iónicos suelen ser muy buenos conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque permiten el paso de electrones, o sea, fácilmente. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes colocan un bombillo con agua, ¿qué pasa? Se prende.
¿Sí o no? ¿No han hecho ese experimento con un cable? No, Profe, o sea, profe. que la electronegatividad, ¿qué es o qué define? La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para robar electrones. Profe, una pregunta. Entre mayor sea la capacidad, más, o sea, va a poder, va a poder robar más electrones. Pues es que en realidad, sí, sí, sí. Por ejemplo, digamos, los que tienen más capacidad son por acá el cloro, el flúor. Dense cuenta que, por ejemplo, los que están por acá, que son el cloro, el flúor, etcétera, son los que se suelen unir con los que están por acá, que son el magnesio, el sodio, que son con muy baja electronegatividad. Porque los que están acá bien a la izquierda ceden electrones, porque casi, o sea, en su último nivel casi que ni tienen. Pero los que están a la derecha se los roban para completar el octeto. Eso es electronegatividad o afinidad electrónica. ¿Listo? Pero entonces cuando se roban electrones, lo que sea, ellos forman enlaces y entre más lejanos sean los átomos, mayor diferencia de electronegatividad habrá, es decir, formarán enlaces iónicos. Y una cuestión acá importante, los enlaces iónicos son débiles, los fuertes son los polares y son buenos conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque como son enlaces débiles, permiten el paso de electrones. ¿Sí? Esa es la razón por la cual cuando ustedes tienen un vaso con agua y un vaso con, pues, agua y sal, ¿sí? Esa es la razón por la cual al tener un vaso de agua solo, el bombillo no enciende, pero al tener un vaso de agua con sal, el bombillo sí enciende, porque precisamente esos enlaces iónicos de la sal permiten el paso de electrones. ¿Es claro lo que comento acá? ¿Hay dudas con lo que comento acá? ¿Me las pueden hacer? Es claro, que bueno, gracias. Sin miedo, pregunten, digan, listo. Profe, o Bueno, sea que el covalente no polar es el más fuerte. el covalente no polar, claro, porque es que de hecho el covalente no polar suele ser entre qué tipos de enlaces. Entre el mismo elemento, no creo. Entre el mismo elemento, exactamente. Cuando un elemento se une con el mismo elemento. Entonces es muy fuerte, por ejemplo, el O2, ¿sí? Elemento. Por ejemplo, el O2, vamos a hacerlo para el ejemplo del O2. Y esos enlaces son muy fuertes, no permiten el paso de electricidad. Si ustedes cogen el O2 y le van a calcular la diferencia de electronegatividad, pues simplemente la electronegatividad del oxígeno, que es 3,5 menos la del mismo oxígeno, que es 3,5, eso les da 0. Eso es covalente polar y son los más fuertes. Covalente no polar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda acá? Ya sabemos que para hallar los tipos de enlaces es con la diferencia de electronegatividad, pero entendemos un poco más el por qué. ¿Listo? Entendemos un poco más qué son los electrones de valencia, cómo roban, ¿listo? Me preguntan por acá si los covalentes no polares siempre dan cero. Generalmente sí. De hecho, hay un covalente no polar, digamos, no se preocupen por eso, porque incluso hay tablas que colocan el covalente polar hasta 0,5. Entonces, sí hay algunos enlaces que son entre diferentes elementos, no recuerdo en este momento cuál, que sí nos da covalente no polar. ¿Sí? Pero pues siempre esta tabla se las darán en términos de líquidos. De pronto en la nacional no, en la nacional incluso preguntaron qué tipo de enlace tenía el ozono, pero pues como es con el mismo elemento, entonces sería covalente no polar. ¿Listo? ¿Alguna duda? Listo. Bueno, entonces ya después de que vimos eso, a ver qué más vimos. Ujú. Empezamos a ver los cambios de la materia, Profe, la y o sea presión. que el enlace covalente polar, o sea, no es tan fuerte como el covalente no polar. Ajá. Sí, porque mira, por ejemplo, enlace covalente no polar, oxígeno y oxígeno, eso es muy fuerte. En cambio, uno covalente polar, el agua,
Sí es fuerte, pero no es tan fuerte. Listo. Entre más cercanos estén los elementos, más fuerte va a ser el enlace. ¿Mm? No creo que se los pregunten, pero bueno, ahí lo saben. Después de que nosotros vimos esto, nosotros, a ver, déjenme un segundito que quiero colocar esto más bien así. Sí, porque acá no estamos colocando nada. Listo. Después de que nosotros vimos los tipos de enlace, ay, no te me pierdas, amigo. Nosotros vimos la definición de átomo, mol, molécula. ¿Quién se anima a darme una definición de átomo? Así voluntariamente. O si no, los llamo, pero sí voluntariamente. O una definición de mol, más bien, una definición de mol. ¿Qué es una mol? Mol es una unidad de medida que se utiliza para, no sé, diferentes mezclas. Ujú. Por ahí empezamos muy bien con la unidad de medida, ¿sí? De hecho, si yo fuese a hacer una analogía entre una mol, ¿qué se les viene a la cabeza? Es parecido a decir qué, por ejemplo. ¿Mm? Un gramo. Un gramo no. Por acá me dice César una respuesta que es correcta. Un gramo no. ¿Qué otra cosa puede ser? Molaridad. No. Vean, entonces acá me dicen una docena, ¿sí? Porque es que en realidad una mol es una medida que agrupa un número grande, ya sea de moléculas o de átomos. ¿Listo? Entonces recordemos que en este caso, por ejemplo, la mol, una mol de casa, bueno, la mol está relacionado con qué número. El número de Avogadro. Ajá, con el número de Avogadro. Que el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, si a mí me dicen, yo quiero que usted me dé una mol de carros es 6,02 por 10 a la 23 carros, ¿cierto? Son las moles. Y ustedes dirán, pero ¿por qué lo colocamos así? Porque cuando hablamos de átomos, pues estamos hablando de miles de millones de átomos reaccionando, que nos queda más fácil, en lugar de decir están reaccionando miles de millones, una mol de estos átomos. ¿Es claro? Ujú. Gracias, Carlos. Bueno, y entonces cuando yo lo agrupo de esta manera, yo me doy cuenta de lo siguiente. Tengo también otra, digámoslo así, señor. Tengo, digamos que otra variable acá y es la masa molar. ¿Qué me dice la masa molar? La masa de los compuestos. Pues sí, pero ¿qué más? Cantidad de gramos por mol. Ujú. La masa molar me dice cuántos gramos de sustancia, lo que sea el elemento, sea la molécula, hay en una mol. ¿Sí? Porque claro, lo que pasa es que el oxígeno no pesa igual que el hidrógeno, no pesa igual que el agua. Entonces, una mol de agua va a tener diferente masa que una mol de NaCl. Listo. Eso es lo que me relaciona a mí. Entonces, vamos a mirar acá este ejercicio. Listo. Mm, listo. La masa molar del CaCO3, carbonato de calcio se llama esa cuestión, es de
Eh, no, es que está muy fácil. Y ese por 3,48. Mm, listo. La masa molar. Bueno, sí, hagámoslo así fácil, ¿por qué no? ¿Cierto? Se entiende mejor. La masa molar del CO3 es de 100 gramos por mol. Punto y seguido. ¿Cuántas moles, o bueno, a cuántas moles equivale 550 gramos de CaCO3? Cuéntenme ustedes. ¿Alguna idea? Ah, bueno, ya me está respondiendo. Bien, bien, bien. Correcto, Carlos, correcto, César, correcto, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente, puedo hacer una regla de tres. Acá la regla de tres va a ser muy fácil, porque incluso yo puedo ver, bueno, cada mol tiene 100 gramos. O sea, que 5 moles, ¿cuántos gramos van a tener? 500. 500. Y media mol, ¿cuántos gramos va a tener? 50. O sea que hay 5 moles y media ahí. Pero si yo no lo recuerdo así, porque a veces toca, hago una regla de tres, porque la regla de tres me permite relacionar ¿qué? Cosas que son como Directas, proporcionales. Directamente proporcionales. 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 Ajá. Proporcionales. Directamente proporcionales. Recuerden que hay una regla de tres directa, que fue la que vimos, y hay también una regla de tres inversa. Simplemente es cambiar la ecuación. Pero entonces acá tendríamos que entonces en este caso, si lo vamos a hacer por una regla de tres, una mol tiene ¿cuántos gramos? ¿Cuántos? 100 gramos. O ni idea. Vamos. 100 gramos, exactamente. Una mol tiene 100 gramos. De la misma manera que vamos a mirar cuántas moles, siempre recuerden la misma columna. Moles, siempre en la misma columna. Gramos en la misma columna. ¿Cuántas moles son estos 550 gramos? Entonces, hacemos por acá la equivalencia. Y nos da entonces que esos 550 gramos, X es igual a 550 por 1, nos da 550 sobre 100. ¿Qué hago yo cuando tengo este caso? Vean, como estoy dividiendo entre 100, corro la coma dos unidades. ¿Sí? Para hacer el número más chiquito. Dividir entre 100 es hacer el número más chiquito. Corro una, 2 unidades, me da 5,50. 5,5. ¿Es claro lo que acabo de colocar acá? Listo. Gracias, Carlos. Entonces, bueno, vamos a mirar que estos son básicamente los números de moles. ¿Vale? Después de que nosotros miramos átomo, mol, molécula, ustedes recuerden que lo hicimos en clase y es importante que lo vean. Es importante que lo veamos dentro de las reacciones. ¿Listo? Dentro de las reacciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá, dentro de las reacciones, y tenemos esta reacción. Más bien acá, reacciones. Acá nada más vamos a definir lo que son moles. Moles y masa molar. No vemos átomo, mol, molécula. Entonces acá vamos a definir algo sobre las reacciones. Tenemos esto. Listo, entonces esta es nuestra reacción. Y vamos a empezar a hacer pasitos, cositas de a poquitos. Entonces lo primero, ¿cuál es la masa molar del N2? 28, ¿no? Entonces la masa molar del N2 son 28 gramos por mol. Bueno, la masa molar de los compuestos se muestra a continuación.
Pero antes vamos a hacer una cuestión. Primero, listo. ¿Cuántas moles de N2 reaccionan? Más bien, ¿cuántas moles de moléculas de hidrógeno reaccionan? Listo, cuéntenme ustedes. La segunda, ¿cuántas moles de átomos de hidrógeno reaccionan? Listo, y ahí ya nos queda perfecto eso. Nos queda muy, muy bien ponerlo así. Cuéntenme cuántas moles de moléculas de hidrógeno reaccionan. ¿Serían 3? Exactamente, porque cuando nos hablan de moléculas, nos están diciendo, bueno, ¿cuántas moles de H2? Listo. Cuéntenme ustedes cuántas moles de H2 reaccionan, ¿vale? Entonces, tal cual, son 3. Entonces acá, porque es ese 3 grande, 3 de H2. Serían 3 moles de H2. Ahora, ¿cuántas moles de átomos de hidrógeno? Serían 6. Exactamente. ¿Cómo lo hice? Multiplico el grande por el número pequeño. Entonces acá son moles de átomos de hidrógeno. Entonces sería acá 6 moles de átomos de H. ¿Es claro lo que estoy colocando acá? De hecho, lo que ustedes siempre colocan en el balanceo son las moles de átomos. Si se dan cuenta, porque ustedes siempre dicen, ah, acá hay 6 hidrógenos. Bueno, síganlo diciendo así, no tengo ningún problema. Pero entonces digan, hay 6 moles de átomos de hidrógeno, sepan qué es eso, ¿sí? Y al final también hay 6 moles de átomos de hidrógeno. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La masa molar de los compuestos la vamos a tener a continuación. Entonces, para el caso del N2, su masa molar es 28 gramos por mol. Y para el caso del hidrógeno, su masa molar, ¿cuánto es? 1. serían 2, ¿no? 2 gramos por mol. Si cada hidrógeno es 1. Listo. Esa es la masa molar. Ya. Listo. Entonces yo les puedo preguntar una cuestión acá. Yo les podría preguntar, bueno, si pasa lo que pasó la reacción, ¿cuántos gramos de nitrógeno reaccionaron y cuántos gramos de hidrógeno reaccionaron? ¿Listo? Reaccionaron 28 Mm, gramos de nitrógeno y 6 de hidrógeno. exacto. ¿Cuántos gramos de nitrógeno reaccionaron? Una pregunta, Dime. ¿de dónde sale el 28? Es que el 28 es un dato que nos dan. Es la masa que hay en una mol. Ese siempre nos lo dan. Ah, ok, Estos que van pensé que iba a no, sacarlo. sí. Sí, no, no lo dan. Sí, porque pues, no. O sea, digamos de pronto que me digan, bueno, tengo tantas moles y en esas moles hay tantos gramos. ¿Cuál es la masa molar? Ahí sí, ¿sí? En estas moles hay tantos gramos, en una cuántas habría. Quizás por ese lado sí. Pero no, siempre me lo dan. Entonces vamos a mirar por el caso del nitrógeno. Entonces el nitrógeno, miramos la reacción, hay una mol de N2. Entonces el nitrógeno, ¿cuánto tiene una mol de gramos? 14, creo. Ah, ah, 28. N2, 28, listo. Y pues entonces es fácil. Pero entonces en el caso N2, entonces 28 gramos de N2. Y en el caso del hidrógeno, ¿cuántas moles hay? Entonces en el caso de H2 hay 3 moles. En el caso del hidrógeno hay 3 moles. Profe, ¿podría volver a repetir eso de la última pregunta? ¿Cuántos gramos de nitrógeno reaccionaron en cuántos de hidrógeno?
¿Sí? Sí, esa. Claro, es que mira, acá tenemos la reacción. Entonces, mira, acá me dicen la masa molar. Entonces, acá me están diciendo que en una mol de nitrógeno gaseoso, o sea, N2, siempre que tenga el 2 chiquito, viene siendo gas, ¿sí? Nitrógeno gaseoso. Entonces, ¿cuántos gramos de nitrógeno gaseoso hay en esta reacción? Si me dicen que hay 28 gramos en una mol y en la reacción hay una mol, pues para el nitrógeno son 28 gramos. ¿Es claro eso? Porque hay una mol y ya me dan la masa molar que me dicen que cada mol tiene 28 gramos. ¿Es claro lo que comento? Ah, ¿Me ok. cuentan, por favor? Sí. Profe, Señora, o sea que las moles son los números grandes. sí, siempre son los números grandes. ¿Listo? Así lo tenemos en los apuntes. ¿Vale? También si tienen dudas sobre eso, me van comentando y vamos escuchando. Bueno, ¿qué sucede? El hidrógeno, que son 3 moles de H2, entonces ahí, ¿qué pasa? En la reacción, o sea, el hidrógeno de H2, espérenme, a ver, sí. En la reacción hay, epa, hay 3 moles de H2, ¿sí? Y ahí sí podría ser la regla de 3, o sea, acá es muy fácil, simplemente sería 3 por 2 6, pero pues hagamos la regla de 3, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se calcula en otros contextos. Recuerden que cuando yo hago operaciones, ustedes dicen, oiga, pero ¿para qué hizo esa operación que es tan fácil? Porque es que uno debería entender los procedimientos con operaciones que son sencillas. Porque si no, su energía y su concentración van a estar más en la operación y no en el procedimiento que procuro entender. Por eso es que lo hacemos así. Que usted me dice, no, pero es que eso es rapidito. Claro, rapidito. Y ahorita trato de decírselo, usted mentalmente, usted esto. Pero es que siempre, cuando ustedes busquen estudiar algo, empiecen desde lo más fácil. ¿Para qué se van a complicar con operaciones difíciles? Entonces, vean, hidrógeno. Hay 3 moles de hidrógeno, ¿no? Entonces yo digo, bueno, una mol de hidrógeno, ¿cuántos gramos tiene? 2. 2. Dos. O sea, una mol de H2, exacto. Entonces tiene 2 gramos. La pregunta sería, bueno, esas 3 moles que están en mi reacción, ¿cuánto tendrían? X. Y pues despejo. Sí, o sea, una regla de 3, simple. Me daría acá que X es igual a 2 multiplicado por 3 sobre 1, 6. 6 gramos. Listo. Hay 3 moles de H2 que equivalen a 6 gramos. ¿Es claro esto? ¿De cómo se utiliza la masa molar en este caso? ¿Me cuentan si hay dudas, preguntas? Esa masa molar es ciencias, exactamente. Estamos en clase de química, tal cual. ¿Dudas, preguntas? Y si es todo claro, por favor, díganme todo claro por micrófono o coméntenme todo claro en el chat y seguimos. ¿Listo? Profe, pero o sea, para hallar los de hidrógeno, ¿por qué se hace una regla de 3? Y por ejemplo en la de nitrógeno, no. Lo que pasa es que el nitrógeno, pues como es una mol, ¿sí? Entonces la regla de 3 te quedaría, una mol es a 28 como una mol es a cuánto. O sea, ya lo sabes, ¿sí? Es por eso, ¿sí? O sea que eso varía, depende de las moles que nos den en el Claro. ejercicio. Ah, Claro, ok. exactamente. Y pues como es una molita, es la masa molar es la masa de una mol. Entonces pues no es necesario hacer ninguna operación. Mm, gracias. Mm, ¿vale? Que si es algo definido, no varía. No, esto no varía. Esto siempre es así. Entonces, vean que lo que nosotros hacemos en sí en química es, oiga, no podemos manejar esos números tan grandes de átomos y de moléculas. Moléculas es la sustancia, átomos, pues los elementos, los átomos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a agruparlos en moles. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto pesa lo que está reaccionando acá? Bueno, yo le digo cuánta masa tiene una mol de cada sustancia y a partir de ahí, con una regla de 3 usted empieza a calcular. Es eso lo que pasa en el cambio de masa molar y demás. ¿Listo? Bueno, vamos entonces acá a hacer ya la parte de reacciones. La vamos a dejar hasta acá. Porque vamos a mirar entonces, ya lo hemos visto con el reactivo límite, pero ya vamos a mirar qué pasa. Entonces acá, reactivo límite. Listo. Entonces nos devolvemos, tenemos esta reacción. Hagámoslo con otra reacción, ¿les parece? Con una reacción de combustión. ¿Qué se produce en una reacción de combustión? CO2.
CO2. ¿Y una reacción de combustión incompleta? ¿Qué se produce? Monóxido, Monóxido de carbono. CO, ¿cierto? CO. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces esto. Entonces, reactivo. Bueno, sigamos todavía con reacciones. Balanceo más bien. Balanceo de reacciones. Vean, resulta que tengo esta reacción. CH4 más O2 me produce CO2 más agua. Listo. Entonces coloco las moles de átomos que tengo, ¿vale? Entonces, para el caso de los reactivos y para el caso de los productos, ¿vale? Entonces, primero, miremos qué tenemos en los reactivos. ¿Cuántas moles de carbono tenemos en los reactivos? 1. Listo, en los reactivos tenemos una mol de carbono. En los productos, 1, o sea, el carbono está balanceado en principio. ¿Listo? Ahora sigamos con el hidrógeno. Sí. ¿Cuántas moles de hidrógeno tenemos en los reactivos de átomos de hidrógeno? 4. 4. 4 por una 4. Y en los productos, 2, 2. 2. O sea que fijo, yo veo que por acá en los productos me toca multiplicar este hidrógeno como que por 2. ¿Sí lo ven? Para que así me dé 4. Listo. Y finalmente de oxígeno, ¿cuánto tenemos en los reactivos? 2, Moles de átomos, 2. Ajá. Y en los productos, 3, 2 y una 3. Correcto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo digo? Bueno, el carbono ya está perfecto. Pero el hidrógeno, ¿qué falta? Multiplicar el segundo por ¿cuánto? 2. Lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, cuando yo lo multiplico por 2, listo, lo multiplico por 2, listo. Acá ya me da que hidrógenos, ¿cuántos tengo? 4, ¿cierto? Pero Pero de si oxígenos, dime. está desbalanceada, ¿no? En la primera ecuación. Sí, 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 vamos por partes, pero Ah, ok, sí. ok. Listo. Entonces ya balanceamos el hidrógeno. Listo. Ahora miremos qué pasó con el oxígeno. Entonces el oxígeno todavía no está. ¿Cuántos tenemos en los reactivos? 2, 2, ¿cierto? Y en los productos, ¿ahora cuántos tenemos? 4, 4. Entonces, ¿qué me hace falta? Pues el de los reactivos multiplicarla por 2 y ya. Y acá pues obtenemos ahora 4 hidrógenos, 4 oxígenos, perdón. Entonces multiplicamos acá por 2 y ya. 4 4 ya todo está balanceado. Y reviso. Carbonos ya estaba. Hidrógenos 4 al inicio, 4 al final. Oxígenos 4 al inicio, 4 al final. ¿Sí? 2 por una 2 y 2 por una 2. ¿Vale? Y vean qué es lo que pasa. En realidad, muchos de los balanceos que yo vaya a tener en el ICFES son muy por tanteo. ¿Sí? Este balanceo es por tanteo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Listo. Entonces, después de que nosotros vimos balanceo de reacciones, ahora sí vamos a pasar a entrar a lo que vimos que fue el reactivo límite. Traigamos la misma reacción, pero ya balanceada. Listo. Y dejémosla toda con un color, pues, grisecito, que toda sea igual. Entonces, en el reactivo límite, recuerden, ¿cómo se diría? ¿Esto está grabado y estará en la plataforma? Sí. Recuerden que para ¿cuánto tiempo nos queda? Yo como, a ver, esto hasta las 12:30. Ah, sí tenemos tiempo. Entonces, en el reactivo límite, recuerden que yo tengo proporciones que no me alcanzan de todo, pero acá vamos a hacerlo primero por pasos. Listo. Número 1. Si reaccionan
10 moles de oxígeno gaseoso, que el oxígeno gaseoso es ¿cuál? O2. O2. Siempre lo que tenga sub 2 suele ser gaseoso. Nitrógeno gaseoso N2, hidrógeno gaseoso H2. 10 moles de oxígeno gaseoso, coma, ¿cuántas moles de metano requieren? Esa es la primera pregunta. Reaccionaron 10 moles de oxígeno gaseoso. ¿Cuántas moles de 5, metano ¿no? requieren? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber eso? Simplemente con el factor. ¿Se acuerdan cuando hallábamos el factor del reactivo límite? Hallemos el factor para O2. El factor para O2 es lo que tengo, que son 10 moles, dividido entre las moles de mi reacción, que son 2, me da 5. Eso quiere decir que uso 5 veces más oxígeno que el de mi receta. Y en principio, para que todo me reaccione, ¿qué necesito? Que haya 5 veces más de todo. O sea, lo que va a ocurrir es que ya no va a tener CH4, sino que va a tener 5 CH4 más, ¿cuántas moles de metano se requiere y qué se produce? Más 10 moles, 2 por 5, 10 moles de O2. Y eso me va a producir 5 moles de CO2, o sea, todo lo multiplico por 5, más 2 por 5, 10 moles de H2O. Si se dan cuenta que acá, a pesar de que no tenga reactivo límite, el procedimiento es muy parecido. Encuentro un factor que me dice el oxígeno creció por 5. Para que todo le alcance y todo esté en óptimas condiciones, multiplique todo por 5. Cuéntenme si me siguen, por favor, si es claro esto que acabo de decir. Sí, claro. Listo. Entonces, bueno, eso en cuanto al reactivo límite. Nosotros hicimos varios ejercicios de reactivo límite, pero entonces acá vamos a hacer uno con pues con este problema. Listo. Entonces acá, se tienen 9 moles de oxígeno gaseoso y 3 moles de metano. Punto y seguido. ¿Cuál es el reactivo límite? Cuéntenme ustedes. ¿Y qué se produce? ¿Qué más vimos después del reactivo límite? Separación de mezclas. Suave. Suave también. Ay, disculpen. Es que ahora no me da gripa. Porque esa clase con gripe es como... "Ah". Pero no, no creo, la verdad no creo. En lo que conozco mi cuerpo, no. Listo, titulaciones, bueno. Ok, ya acá me están diciendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso me gusta. Vean que ya a ustedes les pueden cambiar el ejercicio y no solamente es yo hago una pregunta, esto también no sirve mucho, sino ya ahora yo ya sé de dónde viene. Entonces, cuando usted se vaya a todos esos cuadernillos a estudiar y sea algo de reactivo límite, ya sabe el porqué de las cosas. Y ni siquiera de reactivo límite, de reacciones donde yo requiera proporcionalidad en la reacción. Entonces recuerden que para hallar el reactivo límite, quienes no han visto de pronto la clase, tenemos que hallar un factor. Listo. Entonces, ¿cuál es el factor del oxígeno? Las moles disponibles, ¿cuántas moles disponibles hay? 9, Sobre las moles de mi reacción, ¿que son cuántas? 2. O sea que el factor del oxígeno es 4,5. ¿Qué quiere decir eso? Que respecto a mi receta, el oxígeno se hizo 4,5 veces mayor. Hallamos el factor para el metano, el factor para el CH4, que sería moles disponibles 3.
3. Y moles de mi receta, 1. 1. O sea que el factor del metano es 3. ¿Cuál es mi reactivo límite? Metano. Exacto, porque mientras que el otro se hizo 4.5 veces mayor, no, el metano no alcanza para cubrir eso, porque el metano apenas se triplicó. Entonces, este es mi reactivo límite. Profe, ¿Sí lo ¿me ven? podría volver a repetir eso, por favor? Listo. ¿Por qué es mi reactivo límite? Porque mira, el oxígeno, tú tienes 9 moles. Respecto a tu receta, ¿se hizo cuántas veces mayor? ¿9 veces? No, porque mira que, o sea, eso si fuera 1, pero mira que en la receta habían 2. Pasaste de 2 a 9, ¿sí? 2, ¿por qué te da 9? 2 por 4.5. ¿Soy claro con eso? Pero es que dividimos el factor. 9 entre 2 nos da 4.5. O sea que el oxígeno se hizo 4.5 veces mayor. ¿Es claro? ¿Puede volver a repetir eso? Es que no le entiendo Claro. muy bien. Miremoslo con el CH4. ¿Cuántas moles tienes? 3. ¿Y cuántas moles tenías en tu receta? Una, ¿cierto? O sea que respecto a mi receta, el metano se hizo 3 veces mayor. ¿Sí soy claro? Sí, Eso mismo hice con el oxígeno, solo que acá los números no son como tan lindos. Entonces, tengo 9 moles y en mi receta había 2. Eso quiere decir que el oxígeno se hizo 4.5 veces mayor. ¿Qué pasa en la realidad? Para que reaccione todo el metano, ¿sí? O sea, tú tienes el triple de metano. Para que reaccione todo el metano necesitas el triple de oxígeno. ¿Listo? ¿Se podría tener el triple de oxígeno? Claro, hay oxígeno y hay de sobra porque el oxígeno se hizo 4.5 veces mayor. Ahora miremoslo del otro lado. Para que reaccione todo el oxígeno, que se hizo 4.5 veces mayor, necesitarías 4.5 veces más de metano. ¿Tienes 4.5 veces más de metano? sí. No, porque mira que de metano, ¿cuánto tienes? El triple. ¿Soy claro con lo que digo? Ah, sí. El que tiene 4,5 es el oxígeno. Es el oxígeno. Exacto. Entonces, para que todo el oxígeno reaccionara, necesitaría 4.5 veces más de metano y no tiene. De metano solo tenemos el triple. No, ¿de dónde lo sacaríamos? ¿Cuál es el metano? El CH4. ¿Listo? Entonces, mi reactivo límite es el factor más chiquito, ¿sí? Porque el oxígeno requeriría 4.5 veces más de metano y no lo tengo. El metano me limita la reacción. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué va a reaccionar con qué? Para saber qué va a pasar, pues simplemente multiplico mi reacción por el factor del reactivo límite. Y es muy fácil verlo, ya les muestro por qué. No, por eso no. Es muy fácil verlo, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que pues si tengo el triple de metano, para ese triple de metano va a necesitar el triple de oxígeno. Y ese triple de metano con el triple de oxígeno me va a producir el Adrián, triple préstale el de... tigre a Ay, que Samantha, a Helen. Espera, El tigre, préstaselo a Helen. pueden silenciar los No micrófonos. importa, préstaselo. Listo. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Que la reacción que va a ocurrir es esta. Entonces, cuando lo multiplico por 3 me va a dar que se van a consumir 3 de metano, 3 de CH4. Vean, ¿qué pasó con el metano? El metano se consumió ¿cuánto? Todo, una parte, no me alcanzó. ¿Qué pasó con el metano? Se consumió todo, ¿no? Se consume todo, exacto. Entonces, 3 moles de metano me van a utilizar 3 por 2, 6 moles de oxígeno. ¿Qué pasó con el oxígeno? Sobra. Sobra, ¿cuánto sobra? 3 moles. 3 moles, exacto. Entonces, del oxígeno podemos decir que sobran 3 moles porque tenía 9, pero solo uso 6. Acá lo vamos a poner. ¿Listo? Y esto me va a producir, bueno, no sé, 3 moles de CO2 más 6 moles de agua. ¿Ya? Entonces, si me preguntan, ¿cuánto me produce de CO2? Ah, bueno, 3 moles de CO2. Listo. Si me preguntan, ¿cuánto se me produce agua? 6 moles de agua. Listo.
Mírenlo, cuéntenme por favor si es claro. Preguntas, aclaraciones en este caso. Por acá alguien me decía que se le cortó para, o sea, míralo y me comenta si hay alguna sobre, pues sí, sobre esto. Cuéntenme si es claro, por favor, coméntenmelo ahí. Un comentario, es claro, más o menos? ¿No es claro? ¿Ya lo entendí? O háganme sus preguntas, listo. Listo, No, profe, gracias, no es claro. Carlos. ¿Qué parte no es clara para ti? O sea, sí. En la parte O, am, del relativo límite. No entiendo por qué ajá, es el ¿por qué relativo. es este? ¿Sí? Ajá. Imagínate que no le coloques, no le coloques metano y oxígeno, ¿sí? Imagínate que acá te dice una salchicha, dos panes. Te forman, bueno, perros calientes, no sé, ¿sí? Una salchicha, dos panes. Metano son salchichas, oxígeno son panes. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos panes tienes? 9, 9. ¿Y cuántas salchichas? 3. Profe, pero Definitivamente que no te va... Dime. profe, ¿por qué tienen 9 moles de oxígeno? Ah, porque acá te dan este valor. Estos valores te lo dan. ¿Listo? Esto siempre te lo dan. Porque te tienen que decir cuánto tienes disponible. ¿Es claro eso? Sí, En- entonces yo tengo 9 panes y 3 salchichas. Bueno, yo sé que cada salchicha me usa un pan. O sea que si tengo una salchicha, ¿cuántos panes necesito? 2, Si 2, tengo 2 salchichas, ¿cuántos panes necesito? 4, Si tengo 3 salchichas, ¿cuántos panes necesito? 6. 6. Entonces dense cuenta que todas mis salchichas necesitan 6 panes y hay panes de sobra. ¿Me hago entender? Sí. Por eso es que mi reactivo límite es el metano, porque se va a consumir todo. ¿Y yo cómo sé que es mi reactivo límite? Lo que yo hice fue ver, bueno, tengo 9 salchichas y en la receta son 2. Las salchichas me crecieron 4.5 veces. Para que todo esté equilibrado, perdón, tengo 9 panes y en la receta son 2. Los panes me crecieron 4.5 veces. Para que todo esté equilibrado, las salchichas tuvieron que haberme crecido 4.5 veces. No pasó. Entonces el factor que me dé más chiquito, las salchichas solo se me hicieron 3 veces mayores, ese es el reactivo límite. ¿Y qué necesito para las 3 salchichas? Básicamente, pues el triple de todo. Entonces multiplico toda la reacción por 3. Entonces para mis 3 salchichas, 3, van a necesitar 6 panes, voy a producir 3 CO2 y 6 de agua. Y dense cuenta que voy a necesitar 6 panes, pero como tenía 9, me sobran 3. ¿Es claro lo que digo? Profe, eh, ¿el 3 se multiplica solo con los reactivos? Con todo. Con todo porque mira que si tú tienes el triple de salchichas, te van a producir el triple de perros. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. ¿Vale? Solo Y o sea, profe, multiplicamos siempre se tiene dime, que multiplicar todo por 3, o sea, por por el el factor del reactivo reactivo límite. límite. Por el factor del reactivo límite. Claro, porque vamos, por ejemplo, si tu factor de reactivo límite te dice, no, tu reactivo límite se duplicó respecto a la receta, pues lo que va a pasar es que tengas el doble de todo, ¿sí? O sea, tú tienes el doble, haz de cuenta, tú tienes 2 ingredientes. De uno tienes el doble, de otro tienes el triple. Del que tienes el doble se te consume todo. ¿Por qué? Porque lo que producías en la receta, ahora producirás el doble, ¿me hago entender? Pero el que tienes el triple te va a quedar sobrando uno. Es eso lo que pasa. Gracias. ¿Vale? Entonces dice acá, solo multiplicamos sus moles y no sus átomos. Claro, ¿por qué? Porque es que mira que en el caso de reactivo límite tú hablas de reactivos, de moléculas, de la sustancia como tal, o sea, del CH4, ¿sí? Ahí no te fijas en los números chiquitos. ¿Listo? Los moles que se toman de la receta son los números grandes, los grandes. Los grandes porque es que este número grande, el 2 te dice, tengo 2 moles de O2, de toda mi molécula de oxígeno. ¿Soy claro?
¿Listo? Bueno, cuando ustedes quieren ver esta reacción, en realidad la reacción se ve así. ¿Sí ven? Entonces yo tengo una mol de CH4, pero tengo 2 moles de oxígeno. O sea, tengo dos, se representa así, 2 moles de oxígeno. En realidad esto no es que sea, hay una de oxígeno y otra. No, no, no. En realidad es 6.023 por 10 a la 23, no sé qué. Sí, es como si tuviera 2 docenas de oxígeno. Pero pues sabemos que la unidad de medida de moles no es docenas. Bien. Listo. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿O todo claro hasta acá? Todo claro. Perfecto. Listo, entonces ya miramos la parte de reactivo límite. Ay, espérenme. Química 2. Clases de química. Y nos hace falta de pronto ver es el repasito de curvas de solubilidad y la parte de unidades de concentración. Listo. Entonces acá, unidades de concentración. Entonces imaginemos lo siguiente. Recordemos que estas son las unidades de concentración. Tenemos... mm, 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 ya. ¿Cuál es la masa molar del NaCl? Entonces acá la vamos a poner esta un poquito más difícil. Esta sería en... Listo. Entonces vamos a colocar acá que tenemos 174 gramos NaCl. ¿Sí? Si la masa molar del NaCl es 58 gramos, punto y seguido, ¿cuál es la concentración de NaCl? Bueno, tenemos 170, bueno, en 2 litros de agua. A ver. En... Tenemos 232, perdón, 232. Es que no está feito. No, sí está bien. No, así está. En 1 litro de. Sí, en 2 litros. Si la masa molar de esa, ¿cuál es su concentración? Listo. 232. Listo, entonces, ¿cuál es la concentración de NaCl? ¿Vale? En molaridad. Y en porcentaje. Bueno, primero, antes de que molaridad, vamos a hacerlo en porcentaje, masa, volumen y en molaridad. Listo. Con esos dos que hagamos, yo creo que ya entendemos bien unidades de concentración. Está apenas el tiempo. Listo. Hagamos primero la de porcentaje masa volumen. Vean, sería así. Entonces, el porcentaje masa volumen serían los gramos de soluto. ¿Cuántos gramos de soluto hay? 232. Sería 232 gramos sobre los litros de solución, que serían, perdón, sobre los mililitros de solución. 2 litros, ¿cuántos mililitros son? 1000. 1000. 2000, ¿no? ¿Sí es claro? O sea, 1 litro son 1000 mililitros, 2 litros serían 2000, ¿listo? Y eso multiplicado por 100. Acá, ¿qué hacemos? Se me cancelan cositas. Chao al amigo, chao al amigo, chao al amigo. Entonces nos queda 232 sobre 20. Nos queda mitad de 23,2. 23,2 dividido entre 2. Mitad de 23, ¿cuánto es? Mitad de 22, 11. Mitad de 23, 11,5. Esto sería 11,6%. ¿Sí? O sea, mitad de 23, 11,5. Y mitad de punto 2, pues punto 1. 11,5 más punto 1, 11,6. ¿Es claro lo que coloqué acá? Profe, ¿me podría volver a repetir? Es que a mí se me cortó. Pero, ¿qué parte exactamente?
Cuando empezó ahí a despejar lo de la fórmula y a colocar los Vale. valores. Vale, entonces miren, porcentaje de masa volumen es gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. ¿Cuántos gramos de soluto me dicen que hay? 232, ¿cierto? Mililitros de solución, 2 litros, que recuerden que un litro son ¿cuántos mililitros? 1000. 2000. Entonces un litro son 1000 mililitros, por lo tanto los 2 litros que tengo, puedo hacer regla de 3, pero pues acá es fácil saber, ¿no? 2000 mililitros. ¿Sí? Entonces, sobre los 2 litros multiplicado por 100, simplemente simplifica acá, cancelé cero, me quedó 23.2 entre 2. Y lo que les decía, mitad de 23, 11.5, porque mitad de 22, 11. Mitad de 23, 11.5 y mitad de punto 2, punto 1, sería 11.5 más punto 1, nos da 11.6%. ¿Es claro? Sí, ¿Sí? Si no es Sí. claro, me comenta, ¿vale? Listo. Ahora, otra unidad de concentración que nosotros vimos también es molaridad. Solo que es que vean que en molaridad yo tengo que trabajar es con moles. Todas las ecuaciones de fórmulas y unidades de concentración yo tengo que operar bien. Y tanto para acá como para la universidad yo tengo que operar bien. O sea, es lo que tengo que hacer. Pero pues tengo que fijarme en la ecuación. Y ese es un consejo que les doy si ustedes van a estudiar cosas que tengan que ver con ecuaciones y demás. Los profesores de matemáticas les gusta colocar ejercicios muy difíciles, pero yo siento que así no se entiende tan fácil el concepto. Hagan ejercicios sencillos, numéricamente sencillos para que su energía esté concentrada en el concepto y no en otra cosa. Vamos a hacerlo entonces ahora por la parte de la molaridad. Vea usted que molaridad son las moles de soluto sobre litros de solución. ¿Conocemos los litros de solución? Los conocemos. ¿Conocemos las moles de soluto? No. ¿Cuántas moles de sal hay en esos 232 gramos? una, ¿Por qué una? Es una. Hay más de una, porque ¿cuánto es la masa de una mol de NaCl? ¿No serían dos? Ok, vamos por partes. ¿Cuál es la masa molar del NaCl? O sea, ¿cuántos gramos tiene una mol de NaCl? 100. Acá me la dan. 28. 58. 58. Acá se las di, ¿sí? La masa molar es 58 gramos por mol. O bueno, 58 gramos por mol. ¿Listo? Me faltó colocar eso. Te digo, bueno, vamos a mirar. Una mol de sal, ¿cuántos gramos tiene? ¿Cuántos? 58 gramos. 28 gramos. Exacto. Exacto. Entonces, una mol de sal, sabemos que tiene 58 gramos. Pero yo quiero saber cuántas moles es esa masa que yo tengo ahí. ¿Cuánta masa disponible tengo de sal? 232. Exacto. Entonces, lo que yo quiero saber es cuántas moles me representan. Con eso encuentro el número de moles. ¿Cuántas moles me representan? Entonces, moles debajo de moles. Esos 232 gramos que yo tengo ahí. Entonces, me va a dar que las moles que tengo sería 232 por 1 sobre 58. ¿Y eso cuánto les da? Eso les da 4, creo. Sí. Pero hagámoslo acá rápido. Entonces sería 232 dividido entre 58. Tan, 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 tan. No está. 50 en 200, 4 veces. Vamos a mirar. 8 por 4, 32 a 32, 0. Van 3. 5 por 4, 23, 23 a 23, 0. Esto les da 4. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo 4 moles de NaCl en cuántos litros de agua. ¿En En cuántos 2. litros de solución? Exacto, en 2 litros de solución. Dos. Y para hallar la molaridad, que es lo que me piden, si ven cómo es muy importante saber utilizar la masa molar para reactivo límite, molaridad, bueno, en fin. Entonces, para hallar la molaridad, que es lo que me piden en este caso,
Sería las moles de soluto, que ¿cuántas moles de soluto son? 4. 4 4. moles sobre 2 litros. Y eso nos da 2 moles sobre litro. La molaridad sería 2 moles sobre litro. Dicho de otra forma, la molaridad sería 2 molar. ¿Es claro? ¿Hay dudas, preguntas, aclaraciones, cosas por decir acá? ¿O todo claro? ¿Me cuentan, por favor? Listo, profe de ecuaciones, ¿toca aprendérselas o no las dan? De pronto las de, lo que yo les decía, las de porcentaje masa, porcentaje de volumen, esas aprendérselas, pero generalmente se las dan. En el examen de la UNAL sí tendrían que sabérselas, ¿vale? Serían 4 porque 58 por 432, correcto, correcto, correcto. Bien, ok, entonces ya miramos unidades de concentración y en realidad acá siempre es lo mismo. Entonces acá no es que cambie algo, simplemente nos van a cambiar la ecuación, pero es lo mismo. ¿Listo? ¿Qué hay que tener cuidado? Cuando yo tengo que llevar de gramos a moles y de moles a gramos. ¿Con qué valor llevo de gramos a moles y de moles a gramos? ¿Qué necesito para para hacerlo? Para pasar de moles a gramos y de gramos a moles. ¿Qué necesito para hacerlo? O ni idea, me pueden decir, Una no, no tengo. conversión, La conversión, ¿no? Ajá, pero una sí, pero conversión. ¿qué valor necesito? Siempre van a necesitar un valor, La masa que en molar. este caso es 50. La La masa masa La masa molar. molar. molar, exacto. Porque es que la masa molar me dice cuántos gramos hay en una mol y a partir de ella yo hago mi regla de 3. ¿Listo? Bien. Ok, ya esto ya. ¿Qué más vimos nosotros? Las curvas de solubilidad. Entonces, voy a tomar la misma que hicimos en clase. Entonces, cuando yo hablo de curvas de solubilidad, es similar, no es igual, o tiene mucha relación con las unidades, pues como de concentración. Listo. Recuerden que en mis curvas de solubilidad, yo siempre voy a tener acá la solución que son saturadas, insaturadas, sobresaturadas. Por acá la tengo. Listo. Siempre tengo mi solución saturada, insaturada, sobresaturada, que ya habíamos visto la definición. Insaturada es que todavía puedo seguir disolviendo. Saturada es que ya llegué al límite. Sobresaturada es que ya no tengo la capacidad, el agua, por ejemplo, no tiene capacidad de disolver más y se van a empezar a formar cristales. ¿Sí? Entonces, de repente le eché tanta sal al agua que se empezaron a formar cristales. ¿Listo? Profe, Ahora, ¿puede volver a repetir esto de insaturada, saturada y sobresaturada? claro, entonces insaturado es que yo le puedo, digamos, acá yo tengo agua, yo le puedo seguir echando sal y eso disuelve. ¿Cuándo está insaturado? Cuando estoy debajo de la curva, listo, vean, acá está insaturado. Cuando estoy debajo de la curva estoy insaturado. Le puedo meter más y el agua me lo va a seguir disolviendo. Saturado quiere decir que yo ya llegué al límite. Ya estoy en el límite, como, uy, lo disolvió todo, pero ya un granito más y ya, se me va para el fondo en forma de sólido. Y sobresaturado quiere decir que ya excedí el límite. Sí, soy claro. Y, No me cuesta. Listo. Bueno, ahora, esas curvas de solubilidad, que es lo que nos muestran, siempre nos lo colocan sobre 100 gramos de agua. Es decir, me están diciendo 100 gramos de agua, me pueden disolver, no sé, 50 gramos de sal, 20 gramos de sal, sí, dependiendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá. ¿Listo? Yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Mm, Todo esto tiene una temperatura, ¿listo? 80 grados Celsius, que Celsius es lo mismo que centígrados en términos prácticos, solo que no se dice centígrados sino Celsius. ¿Cuántos gramos de KCl pueden ser disueltos por 100 gramos de agua a 80 grados Celsius? Cuéntenme ustedes.
4, 5, ¿cómo así? Bueno, vamos a ver. Nos ubicamos en la curva de KCl. Cuando digo cuántos gramos de KCl, pues es máximo, ¿cierto? Porque pues tengo que mirar es en la línea de saturación. Entonces máximo puede, a ver, a 80 grados y el KCl máximo, ¿cuántos pueden ser? Acá yo lo estoy viendo. ¿Cuántos? 50. 50. Ya. Y eso es lo que me van a decir a mí. Ya, 50. Listo, 50 gramos. Entonces la respuesta serían 50 gramos. Ahora la pregunta es, a esa temperatura, en los 100 gramos de agua, inserté una camiseta de la selección para la Copa América, en los 100 gramos de agua, ¿qué pasó? A esa temperatura en los 100 gramos de agua, agregué 70 gramos de KCl. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Va a ser una solución sobresaturada. Ajá, bien, pero ¿qué más va a pasar? Pues no se Se va van a a formar formar. cristales. Se van a formar cristales, pero ¿qué cantidad de cristales se me dan para el fondo? Es mi pregunta. ¿Cuántos gramos se me cristalizan y cuántos gramos se me 20 solubilizan? gramos. 20 gramos. 20. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo metí 70 gramos, lo máximo que podía hacer era 50. Entonces, lo que va a pasar es que 50 gramos se disuelven, ¿sí? Y el restante, que son los 20 gramos para llegar a los 70 gramos forman cristales. Listo. Ahora, la otra cuestión. Ya tengo esto. Yo les voy a preguntar lo siguiente. Listo. ¿Cuántos gramos de KCl pueden ser disueltos en 25 gramos de agua? Cuéntenme ustedes. A 80 grados Celsius, listo. ¿Mm? ¿Qué hacemos ahí? Una regla de 3. Exactamente. Vean que la proporcionalidad es nuestra amiga siempre. Pues porque en realidad el mundo lo entendemos desde proporcionalidades. Siempre nosotros tenemos un referente y es como, no, es 10 veces más grande, no sé qué más grande, ¿sí? Para comparar, ¿sí? Entonces, esas comparaciones, que es mucho como nosotros entendemos el mundo, usted muchas veces el mundo lo entiende comparando y haciendo analogías, esas comparaciones suelen hacerse por regla de 3. Y vean, hagámoslo acá porque no sé si se corte. Básicamente tengo que 25, bueno, más bien, a 80 grados, 100 gramos de agua, ¿cuánto me disuelven? 50 gramos. Exacto. Por lo tanto, 25, ¿cuánto me disolverán? Pues la cuarta parte, o sea, como